Calzada de la República. Mudos testigos del bullicio de la ciudad, firmes en sus bases de cantera. Un homenaje a los héroes que al lado del oaxaqueño Benito Juárez García promulgaron las leyes de reforma en 1859. Son 19 monumentos de la Calzada de la República, como un homenaje a los hombres ilustres que ayudaron al Benemérito de las Américas a construir un México libre y con igualdad de derechos. Sin embargo, el olvido, el tiempo y la delincuencia han destruido algunas de las estatuas, espadas rotas, empuñaduras vacías, estatuas chorreadas de mezcla, pintarrajeadas, llenas de telarañas. Es el escenario de los monumentos que fueron gestionados en 1972 como un homenaje de la 48 legislatura al Benemérito Benito Juárez. La Calzada de la República fue inaugurada en 2 ocasiones, la primera a finales de noviembre de 1974 por el gobernador Fernando Gómez Sandoval, ya que terminaba su mandato. Al año siguiente, el 21 de marzo de 1975, la obra fue inaugurada oficialmente por el gobernador Manuel Zárate Aquino. Alrededor de las estatuas de bronce y de piedra, elaboradas por los escultores Miguel Miramontes y Ernesto Tamariz, y fundidas por la empresa Fundidores Artísticos en la capital del país, se ubican bancas de metal, jardineras y árboles. La ciudad de Oaxaca estaba dividida por el río Jalatlaco. Todo el año traía agua limpia y los curtidores lavaban ahí sus pieles, pero a finales de los años 60 el río era un foco de infección, pues ahí desembocaban los drenajes. Había pocos puentes y la mayoría en pésimo estado. A iniciativa del gobernador Víctor Bravo Aúja y con la continuación del proyecto de Fernando Gómez Sandoval, en 1971 comenzó la obra para entubar el río. En 1975 fue inaugurada la Calzada de la República. Pero vamos a conocer un poquito de quiénes son los personajes de la historia de México que se encuentran a lo largo de la Calzada de la República. De norte a sur, el primero es Ignacio Ramírez Calzada. Nació en San Miguel el Grande, hoy San Miguel de Allende, Guanajuato. Escritor, poeta, periodista de combate, abogado, político e ideólogo liberal. Se inició en el periodismo en 1845 al fundar con Guillermo Prieto y Vicente Segura la publicación periódica Don Simplicio, firmado en sus artículos con el seudónimo del Nigromante. Francisco Zarco, político, periodista e historiador de la época de la Reforma. Nació en la ciudad de Durango. Desde muy joven se mostró como escritor, orador y disertador. En 1847, en la ciudad de Querétaro, ocupó su primer cargo en el ministerio. Poco después, pasó a la Ciudad de México. Comenzó a escribir en los periódicos artículos de combate. Escribió en el periódico Siglo XIX, del que llegó a ser redactor en jefe y donde hizo una labor que los historiadores consideran necesaria para la realización de la reforma. Ignacio Zaragoza nació el 24 de marzo en Bahía de Espíritu Santo, Texas, cuando esta provincia aún pertenecía a México. Benito Juárez lo nombró ministro de guerra, puesto al que renunció para ponerse al frente del ejército de Oriente. Cuando las tropas francesas invadieron México, el general Zaragoza se enfrentó a ellas en las cumbres de Acultzingo y también las rechazó el 5 de mayo de 1862 en la ciudad de Puebla, infringiendo así una terrible humillación al orgullo invasor. Ignacio Pesqueira García nació en Arizpe, Sonora, estudió comercio en España y Francia, volvió a su estado en 1839, secundó el Plan de Ayutla. Afiliado al liberalismo, fue nombrado presidente del Consejo del Estado y coronel de la Guardia Nacional. El 28 de agosto de 1857 tomó posesión como gobernador y expulsó a los agentes del suizo Juan Jecker, combatió la intervención francesa y se opuso a las exigencias de los federados del sur de Estados Unidos. Ángel Albino Corzo, de ideas liberales, en 1848 combatió a los conservadores Berberena y Escudero en Chiapas, a quienes derrotó.
En defensa de la Constitución de 1857, luchó en Oaxaca y Tabasco. Como gobernador de Chiapas, siguió una política radical en contra de los eclesiásticos. Derrotó en 1859 al obispo Carlos María Colina y Rubio, que escribía en contra de los liberales y a la exclaustración de las monjas que había realizado Corzo. Creó la primera escuela indígena de su estado, reorganizó las finanzas, promulgó una ley de nacionalización de bienes de la iglesia y reglamentación del registro civil. Fue el primero que bajo la ley civil hizo que se casara su hija Teófila. Guillermo Prieto, poeta, político, liberal, periodista y dramaturgo, nació en la capital del país. Pasó su niñez en el Molino del Rey, a un lado del bosque del Chapultepec, donde su padre, José María Prieto, administraba el molino y la panadería. Estudió en San Juan de Letrán, publicó sus primeras poesías en 1837 en el calendario que imprimía la librería de Galván. Como periodista, comenzó en el Diario Oficial en la época de Anastasio Bustamante. Sostuvo con fervor el Plan de Ayutla. Juan N. Álvarez, soldado de la Independencia y de la Reforma, nació en Atoyac, Guerrero. El 17 de noviembre de 1810 se presenta a Morelos y sienta como plaza, combate el centralismo de Bustamante, lucha en 1833 contra el Plan Escalada, de religión y fueros. En marzo de 1854 proclama el Plan de Ayutla. Valentín Gómez Farías, médico y político, nació en Guadalajara, era vicepresidente de la República y por ausencias del general Santa Anna trató entonces de llevar a cabo cambios radicales en la estructura político y social del país, libertad de opiniones y supresión de las leyes represivas a la prensa, abolición de los privilegios de la Iglesia y el Ejército. León Guzmán, jurista distinguido, nació en Tenango del Valle, Estado de México. Muy joven, fue figura en el Partido Liberal, general de brigada en las milicias auxiliares del Ejército, diputado del Congreso Constituyente de 1856, gobernador de Guanajuato, participa como republicano contra la intervención francesa y el Imperio. Murió en el rancho de San Isidro, Nuevo León. Melchor Ocampo, nació en Pateo, Michoacán. Opuesto a los tratados de Guadalupe Hidalgo, ofrece un contingente de tropas para seguir luchando contra los invasores. Fue desterrado por Santa Anna a Nueva Orleans, donde conoce a Juárez y a otros liberales prominentes. Cuando Juárez tomó la presidencia, Melchor Ocampo fue nombrado secretario de Gobernación. Fue asesinado por Leonardo Márquez y Félix Zuloaga, y su cuerpo fue colgado de un árbol. Melchor Ocampo fue una de las principales figuras ideológicas del liberalismo. Mariano Escobedo, nació en Galeana, Nuevo León. Se une al general Porfirio Díaz, a quien ayuda a organizar el Ejército de Oriente, con grado de general de brigada. Después de la rendición de Oaxaca, se traslada a la frontera, donde organiza el Ejército del Norte, con el que fue recuperando gran parte del territorio nacional. Combatió los levantamientos porfiristas en 1876. Al triunfo de Díaz, trata de luchar en contra del gobierno, pero fue hecho prisionero. Gabino Barreda, nació en Puebla, estudió medicina en París, regresó a México para enseñar filosofía médica, historia natural, anatomía y patología natural. Fundó la Escuela Nacional Preparatoria. El gobierno de Porfirio Díaz lo nombró ministro de Berlín en 1878. Regresa poco después para morir en Tacubaya, en el Distrito Federal. Eustaquio Buelna, nació en Mocorito, Sinaloa. De ideas liberales, luchó a favor del Plan de Ayutla. Fue guerrillero de las fuerzas de Plácido Vega y juez de primera instancia, partidario de la Constitución en 1857. Se le conoce como el historiador mejor documentado de su entidad. En Mazatlán publicó sus apuntes para la historia de guerra de intervención francesa en Sinaloa. Fue ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Coronel Gregorio Méndez Magaña, nació en Jaipa, Tabasco. Fundó en su caudal una escuela nocturna en 1859 y otra de música al año siguiente. Al estallar la guerra de la intervención y entregarse el poder a los conservadores, en Comacalco organizó una fuerza
Para combatirlos, se apodera de San Juan Bautista, hoy Villahermosa, el 27 de febrero de 1864. Entregó el poder político a un civil. José Pedro Méndez nació en la hacienda de San Agustín, cerca del pueblo de Hoyos, hoy Villa de Hidalgo, allá en Tamaulipas. Al lado de los liberales, se puso a las órdenes del general Juan José de la Garza en 1865. Después de la campaña de la Guerra de 3 años, participó en la lucha contra la intervención. Organizó una guerrilla que por su gran movilidad y valentía se tornó legendaria. Sebastián Lerdo de Tejada nació en Jalapa, Veracruz, estudió en el Colegio San Ildefonso, ministro de Relaciones Exteriores en el gabinete de Ignacio de Comonfort. Se opuso a las proposiciones del ministro norteamericano John Forsyth, relativas a concesiones de territorio y contratos de tránsito. En la peregrinación al norte, el triunvirato Benito Juárez, José María Iglesias y Lerdo representan la vivencia de la República frente a la invasión francesa y el llamado Imperio de Maximiliano. A la muerte de Juárez, ocupa interinamente la presidencia de la República. Manuel Cepeda Peraza nació y murió en Mérida, Yucatán. Intervino en las guerras de castas de Yucatán. Estuvo en la Guardia Nacional y luchó al lado de los liberales. En la Guardia Nacional de Nuevo León tuvo como subalterno a Ignacio Zaragoza. Jesús González Ortega nació en la hacienda San Mateo, Valparaíso, Zacatecas. Ejercitó la pluma en El Pobre Diablo, semanario del que fue responsable y que se publicó entre 1856 y 1857 en Tlaltenango, Zacatecas. Editó el semanario liberal de La Sombra de García. En 1860, el presidente Juárez nombra a González Ortega general en jefe del ejército. La batalla decisiva en la que toma parte el general González Ortega fue efectuada en San Miguel Calpulalpan el 22 de diciembre de 1860, venciendo a los conservadores comandados por Miramón. Cabe mencionar que la estatua de González Ortega nunca fue colocada. Ahora fue denominada Plaza Libertad de Expresión, y ahí se localiza una placa que da muestra de la unidad de los periodistas de Oaxaca. Jesús Terán Pereda, en Aguascalientes, adquirió un edificio para el Palacio de Gobierno. Realizó la desamortización de los bienes del municipio y del clero. Procuró llevar a los ayuntamientos funcionarios electos popularmente. Repartió una hacienda entre los campesinos. Fue secretario de Gobernación con el presidente Comonfort en la Secretaría de Relaciones en el mandato de Juárez en 1862. Intentó convencer a Maximiliano que desistiera en sus propósitos. Así pues, los invito a dar un recorrido por lo que es la calzada de la República.